Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios Altísimo esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Pablo de Tarso no solo habló sobre la salvación, él dijo muchas cosas sobre la salvación, pero también Pablo de Tarso dijo otras cosas. Y Pablo nos enseñó a nosotros que el Evangelio no era solamente algo que se debía creer, sino que también el Evangelio era una fuerza que debía transformar la mente, el cuerpo, las relaciones, el trabajo, las finanzas y la manera de reaccionar ante el sufrimiento. Tomando en consideración esto, vamos a ver algunos puntos que Pablo nos dice a nosotros para que nosotros podamos ser seres humanos renovados y podamos reflejar el carácter de Dios y poder vivir como discípulos de Jesús dentro de nuestra comunidad de fe. Y lo primero que nosotros tenemos que empezar a trabajar es renovar la mente para nosotros poder discernir, aprender a discernir. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. La palabra griega que Pablo utiliza aquí, anakainosis, significa renovación, algo cualitativamente nuevo. Pero lo que Pablo realmente está esperando es algo práctico y él lo que quiere es que nosotros podamos discernir lo bueno. Para nosotros poder renovar nuestra mente, no es simple y llanamente adquirir información bíblica, sino que nosotros tenemos que reeducar nuestros criterios para que dejemos de pensar según este siglo y nosotros podamos aprender a evaluar la realidad según la voluntad de Dios. Nosotros no podemos seguir conforme a los lineamientos de esta era. Tenemos que reeducar nuestra vida, nuestra alma, para aprender a vivir conforme a Dios. Y Romanos 12 conecta inmediatamente esa renovación con la humildad, con el servicio, con la generosidad, con la hospitalidad, con paciencia y con vencer el mal con el bien. Por tanto, cuando nosotros estamos aspirando a tener una mente renovada, esa mente renovada que Pablo apela aquí en estos versos, no debe pensar en sí misma más de lo debido. No debe imitar de manera automática a la sociedad. Esa mente renovada tiene que examinar sus motivaciones. Tiene que aprender a distinguir lo conveniente de lo que simplemente se permite. De esa mente tiene que reaccionar diferente ante el enemigo. Esa mente renovada tiene que cambiar de opinión cuando esa mente descubre que estaba equivocada. Nosotros no somos transformados simple y llanamente por el conocimiento bíblico, por el conocimiento teológico. Eso es parte, pero también nosotros tenemos que aprender a juzgar correctamente cada situación. Eso es parte de esa mente
que Pablo quiere que nosotros tengamos. Eso es parte. Tenemos que juzgar según, pero fíjense, correctamente cada situación, no todas las situaciones son iguales. Cuando cuando la Biblia te habla de renovar el conocimiento, ¿qué significa? Significa que nosotros tenemos que recuperar la imagen del Creador. Fíjense lo que dice Colosenses 3:10. Sea revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense que Pablo está conectando aquí tres ideas: la creación, la imagen de Dios y el conocimiento renovado. El nuevo ser humano que habla y Jesús, que habla Pablo, no es una persona que abandona su humanidad. No, nosotros no estamos llamados a abandonar nuestra humanidad. Lo que nosotros tenemos que restaurar nuestra humanidad conforme a la imagen del Creador. Esa es la misión. Restaurar la humanidad al diseño de Dios. El conocimiento verdadero, amados hermanos, tiene que producir en nosotros una nueva manera de vivir. Y fíjense que inmediatamente Pablo te dice esto, te habla de la compasión, de la bondad, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, del perdón, del amor, de la gratitud. Pablo nos está diciendo a nosotros que una persona no demuestra que conoce a Dios única y exclusivamente porque explica doctrina correctamente. No, Pablo te está diciendo que tú conoces a Dios cuando ese conocimiento que tú tienes reconstruye el carácter, tu carácter, mi carácter. Tiene una aplicación práctica. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios 4:22-24, despojándose del viejo ser humano y revístanse del nuevo. El viejo ser humano representa una forma de vivir que está gobernada por deseos engañosos, por ignorancia, por resentimiento, por egoísmo. El nuevo hombre representa esa humanidad que está modelada por Cristo. El nuevo hombre siempre habla la verdad, busca resolver el conflicto de manera rápida. El nuevo hombre trabaja y comparte. El nuevo hombre cuando habla, habla para edificar. El nuevo hombre no tiene amargura ni malicia, lo que tiene es bondad, compasión y perdón. El nuevo hombre no se deja, no vive según la inmoralidad, sino que el nuevo hombre ahora tiene dominio propio. El nuevo hombre practica santidad, vive en santidad. El nuevo hombre ahora tiene un servicio hacia el prójimo. El viejo hombre lo que anda buscando es el egoísmo, es un egoísta. Fíjense que la transformación que Pablo enseña, Pablo no te está diciendo que reprima una conducta y que deje un vacío en ti. Pablo te está diciendo que ese mal que tenemos nosotros tiene que ser sustituido por una práctica buena. No es simple y llanamente de que si tú robabas, ya dejes de robar. Ahora tú tienes que trabajar y tienes que convertirte en una persona que comparta con los demás los frutos de tu trabajo.
No es que deje de robar y punto. Tienes que dejar de robar, pero tienes que ahora que empezar a trabajar y empezar a restituir, empezar a compartir. Fíjense, segunda de Timoteo 1:6 dice: "Te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti". Pablo te está diciendo que activemos de manera responsable el don que nosotros hemos recibido. Hay una expresión griega aquí que es anasopirein, y anasopirein lo que comunica es la idea de reavivar unas brasas para que vuelvan a producir fuego. Sin embargo, en el contexto que Pablo lo está utilizando aquí, Pablo no te está diciendo que busque una experiencia que ande, Pablo no te está llamando, no te está invitando a que busque una experiencia emocional. Piense que Timoteo enfrentaba temor, tenía presiones sociales, estaba sufriendo y posiblemente estaba desanimado. Por eso Pablo le recuerda en 2 de Timoteo 1:7: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, según lo que dice el verso 6 y lo que Pablo está diciendo en el verso 7, avivar el don de Dios en nosotros significa que el temor no debe paralizar nuestra misión. La misión que sea a nosotros se nos encomendó, sí, vamos a tener temor, pero el temor no debe paralizarnos. Otra cosa que quiere dejar dicho es que tenemos que aceptar la responsabilidad que se nos ha asignado. Tenemos que soportar las dificultades, mantenernos fiel. Miren, el servir a los demás no es una cosa cómoda. Entonces, mientras más cueste servir, mejor es para nosotros. Otra cosa que avivar el don significa aquí es que tenemos que usar el don con amor y buen juicio. Tenemos que ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado. Si Dios te dio ciertas habilidades, ponla en práctica, úsalas para el beneficio de los demás. El fuego, amados hermanos, no se aviva única y exclusivamente orando para sentirlo nuevamente. Se aviva cuando tú pones el don al servicio de los demás, cuando tú lo haces en amor, cuando tú eres una persona que se autodisciplina y cuando tú tienes una disposición para sufrir. A veces a nosotros se nos ha enseñado que sufrir es malo, pero no, amados hermanos. El sufrimiento ayuda a moldear nuestro carácter. Y por eso fíjense que, miren lo que dice Primera de Corintios 9:27: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo te está diciendo aquí que la vida del discípulo se asemeja a estos entrenadores deportivos, a estas personas que entrenan, que hacen muchos ejercicios y participan en olimpiadas, etcétera. Pablo no te está diciendo que odie tu cuerpo. Pablo lo que te está diciendo aquí es que nosotros tenemos que educar los deseos que tiene nuestro cuerpo y que esos deseos no deben tener la última palabra en nosotros. Los atletas que están verdaderamente entrenados organizan su agenda, organizan sus hábitos y sus hábitos están organizados alrededor de una meta en específico. Por eso que Pablo con esto también nos está enseñando a nosotros que tener buena intención no es suficiente.
nosotros necesitamos entrenamiento. Nosotros necesitamos dominar los impulsos, establecer rutinas, perseverar aún cuando perdamos la motivación o cuando la motivación disminuya. Pablo también nos está diciendo, amados hermanos, que nosotros tenemos que renunciar a cosas legítimas. Fíjense que estoy diciendo cosas legítimas cuando obstaculizan el propósito. Tenemos que examinar si nuestras acciones están perjudicando a otros y tenemos que terminar lo que nosotros comenzamos. El discípulo de Jesucristo tiene que ser una persona disciplinada, tiene que construir buenos hábitos, tiene que tener su rutina clara de oración, de estudio de las Sagradas Escrituras, tiene que tener su familia, sus finanzas, su vida profesional, todo organizado. Fíjense algo, el espíritu no elimina la disciplina. El espíritu produce dominio propio y hace posible una disciplina orientada de manera correcta. Y eso tenemos que tenerlo claro. El Espíritu de Dios nos ayuda en el dominio propio y nos orienta de manera correcta cuál es el camino que tenemos que escoger. Por eso, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, eso nos produce a nosotros cierto tipo de carácter. Fíjense que a veces la mayoría de nosotros creemos que los frutos del Espíritu son exclusivamente experiencias extraordinarias. Pero los frutos del Espíritu, amados hermanos, tienen una connotación en las cualidades humanas: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y fíjese que Pablo, cuando está mencionando esto, hace un contraste de las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de las carnes? La rivalidad, de los celos, ira, divisiones, envidia, inmoralidad. Fíjense que, y vuelvo y hablo, está aclarando, carne no significa que el cuerpo físico sea malo, porque a veces muchas teologías por ahí te dicen como que es que este cuerpo es lo perverso, que la carne o el cuerpo físico. No le podemos decir que el cuerpo físico es malo. Cuando te habla de carne aquí, te está hablando de cuando el ser humano está gobernado por deseos desordenados, sin someterse a Dios. Es decir, una persona que no está caminando conforme a los mandamientos de Dios. Caminar conforme a los mandamientos de Dios es estar sometido a Dios. Tú puedes tener una persona que te hable mucho de espiritualidad y esa misma persona que te habla de mucha espiritualidad todavía puede estar viviendo en la carne porque vive en arrogancia, en división, en contiendas, etcétera. Pablo te está diciendo que transforme todo eso a través del Espíritu, que tienes que trabajar en tu carácter. Yo tengo que trabajar en mi carácter de manera constante, no un día, no una promesa, no una buena intención, es trabajarlo. Primera de Corintios 8:1 dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Fíjense que Pablo no está despreciando el conocimiento. El problema es cuando el desconocimiento está desconectado del amor. En Corinto, algunas personas tenían conclusiones teológicas correctas referente a los ídolos. Ellos tenían un conocimiento correcto teológico acerca de los ídolos. Pero ¿qué pasaba? Que ellos
esa libertad que ellos tenían debido a ese conocimiento hacía que ellos habían decidido no considerar la conciencia de los más débiles. Y tú y yo podemos aprender algo muy importante de aquí. Nosotros podemos tener razón. Y aún teniendo la razón, nosotros podemos tener un actuar negativo, incorrecto, con la razón que tenemos. Repito, nosotros podemos tener la razón, pero actuar mal con la razón que tenemos. ¿Ustedes entienden esa partecita? Una verdad, amados hermanos, que nos vuelve arrogantes significa que tenemos que seguir trabajando en nosotros. Cuando nosotros somos maduros y estamos teológicamente correctos, nosotros siempre tenemos que hacernos esta pregunta. Lo que yo tengo, el conocimiento que yo tengo, ¿es verdadero? ¿Es justo? ¿Edifica? ¿Cómo va a afectar a los más débiles? ¿Estoy acaso yo usando mi conocimiento para servir o para demostrar superioridad? Si tú estás utilizando ese conocimiento para demostrar superioridad, entonces no hay amor en ti, amado hermano, no hay amor en mí. Hay muchas cosas que Pablo enseñó y que hoy en día eso tiene que llamarnos a reflexionar. Fíjense que la gran mayoría de todas las exhortaciones que Pablo hizo estaban dirigidas a comunidades, no estaban dirigidas a individuos aislados. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? Que la mente es renovada. Cuando hay renovación en tu mente, eso debe producir un cuerpo en el cual nadie se considera superior. Cada miembro sirve con su capacidad. Los fuertes son los que sustentan a los débiles. Las cargas dentro de tu congregación tienen que compartirse. Tenemos libertades, pero esas libertades individuales tenemos que limitarla por amor a los demás. Por eso que Pablo dice en Gálatas 6:2, llévenos unos la carga de los otros. Y ahí se resume la parte ética de las enseñanzas de Pablo. Ser mejor persona no es simple y llanamente cuando tú trabajas, tú te perfeccionas tú solo. Ustedes saben cuándo tú eres una mejor persona, cuando tú te haces soportable, cuando tú te haces soportable a los demás y cuando tú soportas la carga de los demás. Así tú eres una buena persona, tú eres una mejor persona. Efesios 4:28 dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces Pablo te está diciendo aquí que el trabajo que tú y yo tenemos que hacer dentro de nuestra comunidad tiene tres dimensiones. No depender irresponsablemente de otros, es el número uno. Número dos, producir algo honesto y útil. Y número tres, tener recursos para ayudar. Por eso que Pablo te dice a ti que tú tienes que trabajar de corazón, incluso cuando nadie te está viendo. Y eso nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida profesional. ¿Cómo? Cumplir con nuestra palabra, no engañar a los clientes, no aprovecharse del empleado, entregar un trabajo digno, administrar los recursos de manera correcta.
No confundir ganancia con codicia y compartir con quien tiene necesidad. Esa es la espiritualidad que Pablo nos enseña y abarca todos los aspectos de nuestra vida, negocio, familia, administrar el dinero. Filipenses 4:11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjense que Pablo está diciendo aquí, he aprendido. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que el contentamiento no le apareció de la noche a la mañana a Pablo, cuando él empezó a creer, sino que ese contentamiento fue adquiriéndolo mediante experiencias, y esas experiencias fueron de abundancia, de escasez, de posición y necesidad. Pablo, de ser una persona altamente reconocida dentro de la sociedad, ocupar grandes cargos, tener buenos salarios, tener un estatus dentro de la sociedad, a técnicamente no tener nada. Entonces, por eso Pablo te dice a ti que he aprendido. Él lo aprendió. Cuando tú estás, el contentamiento, amados hermanos, no quiere dejar dicho que tú no tengas ambición o que tú tengas que aceptar pasivamente la injusticia. Lo que te quiere dejar dicho es que nuestra identidad y estabilidad interna, tu yo interno, no depende de situaciones externas, única y exclusivamente. Nosotros podemos trabajar y progresar. Fíjense, trabajar para progresar sin que la ansiedad, la comparación o la codicia nos gobiernen. Otro tema, y con esto casi cerramos, 2 puntos nos faltan, es que tenemos que aprender a convertir el sufrimiento en perseverancia y esperanza. Pablo no está romantizando el sufrimiento, pero Pablo en Romanos 5:3 al 5 nos enseña que a través del sufrimiento nosotros podemos alcanzar esperanza. Él empieza sufrimiento, luego lo sigue, lleva a la perseverancia, luego sigue a carácter probado y luego sigue con esperanza. Y cuando Pablo te dice carácter probado en Romanos 5, te quiere dejar dicho que algo ha sido examinado y demostrado su autenticidad. Es decir, que para Pablo las dificultades revelan lo que realmente nosotros somos y también puede formar aquello que todavía a nosotros nos falta. Entonces, una persona madura no se va a estar preguntando cómo salgo de esto. Una persona madura se va a hacer una serie de preguntas. ¿Cuáles? Primero, ¿qué está revelando esto acerca de mí? Esta situación, esto que yo estoy pasando, ¿qué cosa está revelando de mí? ¿Qué virtudes yo necesito desarrollar? ¿Cómo yo puedo permanecer fiel? ¿Cómo puedo evitar que el dolor me vuelva amargo? ¿Cómo podré yo ayudar a otros después de atravesar esta situación? Fíjense que el sufrimiento tiene una razón de ser. No es simple y llanamente sufrir por sufrir, sino que en el sufrimiento nosotros tenemos que encontrar un norte. Primera de Corintios 11:28 dice, examínese cada uno a sí mismo. Y segunda de Corintios 13:5 dice, examínese a ustedes mismos. Fíjense que la finalidad de ese examen no es que tú te vuelvas obsesivo con el que te esté chequeando a cada rato qué es lo que estoy haciendo. No, no, no es eso. O que tú tengas una culpa continua, permanente, y que tú te desprecies a ti mismo.
El propósito es que tú identifiques aquello que tú tienes que corregir, aquello que yo tengo que corregir. Entonces, cuando Pablo te habla a ti de que tú te tienes que examinar, Pablo lo que te está diciendo, reconoce el pecado sin justificarlo. Comparémonos cada día con el Mesías, no con otros, comparémonos con el Mesías, la altura, la estatura del varón perfecto. Pablo también te dice, tú tienes que reparar el daño que tú causaste. Tú también tienes que recibir corrección. Tú tienes que abandonar lo malo y tú tienes que continuar avanzando. Y Pablo, si ustedes se fijan, Filipenses 3:13 dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo reconocía que todavía no había alcanzado la meta. Y Pablo entendía que todo lo que él había pasado tenía un propósito. Y por eso te está diciendo esto. Fíjense otra cosa que Pablo nos enseña. Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo, del Mesías. Sé imitadores de mí como yo del Mesías. ¿Qué te está diciendo Pablo? En el mundo antiguo, no como hoy, no, en el mundo antiguo, que el carácter se aprendía observando e imitando a maestros, padres y a personas que eran maduras dentro de la comunidad. Pablo, ese era el proceso de imitación. Pablo te estaba exhortando a que imitemos las cosas buenas de aquellas personas que son maduras. Se pone como ejemplo él, pero no lo está haciendo como un culto de manera ciega a su personalidad, no. Entonces, basado en esto, nosotros tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿a quién estoy yo imitando? ¿Qué tipo de persona produce mis referentes? Mi vida puede ser un modelo para mis hijos. Lo que yo estoy enseñando se refleja en lo que yo hago. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Entonces, para concluir, amados hermanos, Pablo no nos enseña una espiritualidad encerrada en la mente, ni basada única y exclusivamente en emociones. Pablo está hablando de una transformación integral. Es el modelo paulino, te enseña una transformación integral del alma. Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a ser ordenados con los sentimientos de nuestro corazón. Tenemos que aprender a disciplinar los deseos de nuestro cuerpo. Cuando nosotros hablemos, tenemos que hablar la verdad y para edificar. Tenemos que aprender a perdonar y servir y cargar con otros. Nuestro trabajo tiene que ser con excelencia e integridad. Nosotros tenemos que ser personas productivas, buenos administradores y tenemos que compartir. Pablo te dice que tu sufrimiento, la meta es desarrollar en ti una persona perseverante, que los dones que Dios te ha dado, tú lo pongas al servicio de los demás, que lo ponga a trabajar, que cuando tú estés en tu comunidad de fe, tú aprendas a construir unidad sin eliminar las diferencias. No es que las diferencias hay que eliminarlas, sino que trabajemos en unidad. Y la meta final es ser semejantes a Cristo. En conclusión, Pablo nos enseña que una mejor persona significa que tú tienes que evolucionar de manera continua hasta convertirte, ser semejante a Jesús, fuerte pero no dominante,
instruido, pero no arrogante, disciplinado, pero también misericordioso, libre, pero responsable, celoso por la verdad, pero gobernado por el amor. Ese es el modelo espiritual de Pablo de Tarso. Así que tengan paz, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Shalom a todos, bendiciones.